Llegamos al juicio final. Está en Apocalipsis 20, del versículo 11 al 15. Recuerden que acaba de terminar el milenio. 1000 años duró el reino de Cristo sobre la tierra y al final de esos 1000 años Satanás fue suelto. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Satanás fue suelto y en lo que engañó a todas las naciones y se rebeló y juntó a ese ejército tan grande para marchar hacia Jerusalén y tratar de destruir otra vez a los judíos, estando ya Jesús como presidente o como rey del mundo allí? Pues no nos lo dice el Apocalipsis, pero la mayoría de los expertos asegura que va a ser el mismo periodo de 3 años y medio que le tomó a los dos testigos predicar el evangelio en cada rincón del mundo, y el mismo periodo de 3 años y medio que le tomó al anticristo gobernar la tierra y fundar su imperio de paz y seguridad. Y algunos pues aseguran igual que los sellos tardaron 3 años y medio, que las copas tardaron 3 años y medio, que las trompetas pues tardaron 3 años y medio, y pues es un tiempo razonable de 3 años y medio como para que Satanás viaje a cada ciudad del mundo, porque tiene que hacerlo, tiene que de algún modo con sus demonios, con su ejército, empezar a seducir las mentes de los no glorificados, porque esta tentación únicamente va a ser para aquellos que fueron salvos no por creer en Jesús, sino porque eran niños, porque fueron abortados, porque eran inocentes, porque sobrevivieron en el imperio del anticristo. Obviamente durante estos 1000 años van a haber nacimientos, van a haber nuevos niños que van a nacer de los seres humanos que van a estar siendo gobernados por nosotros. Pensaba yo, el tiempo no nos dio la semana pasada, este tema no es tan, está más largo hoy, pero sí quisiera que nos imagináramos un poquito cómo va a ser la vida ahora en el planeta Tierra, porque ya no vamos a comer carne, ya no vamos a comer ni siquiera frijoles ni legumbres, y se van a restaurar las condiciones del huerto del Edén, pues nuestro único alimento va a ser fruta. Vamos a poder subsistir de puras frutas, nada más fruta. Entonces, si todo el espacio de la tierra, si no hubieran lugares para sembrar tierra, si se plantara el escenario de que, bueno, si nada más vamos a comer frutas, pues uno puede plantar árboles de fruta en su patio, ¿no? Pueden haber árboles de fruta en cada esquina de las calles, en cada bulevar, pueden haber árboles de frutas por todas partes, ¿no? Puede haber comida por todos lados. Entonces, los lugares donde se siembra hoy en día, el 80% de la superficie terrestre es utilizada para producir comida. Es donde se siembra el frijol, el arroz, el trigo, porque necesitamos pues comer. Ese otro 20%, pues es en donde habitamos nosotros y aún queda espacio para muchísima gente más. La Organización Mundial de Comercio aseguró que la Tierra tenía capacidad para unos 30,000 millones de habitantes, tal y como estamos hoy, y habría suficiente alimento y sustento para todos. El problema no era la falta de espacio o de suministros en la tierra. El problema simple y sencillamente era la corrupción, que la distribución no estaba bien por tanta corrupción que hay en el mundo. Pero de acuerdo a lo que los expertos han estudiado y los eruditos y los que hacen cálculos y todo,
Si se ocupa todos los lugares que hoy no se pueden ocupar porque son para producir comida, los lugares de siembra, los ejidos, etcétera, podrían caber cómodamente y holgadamente en la tierra 80,000 millones de seres humanos. Tranquilamente, holgadamente, si no hubiera corrupción, obviamente. Los que les gusta hacer pues números han estimado que de los bebés que han abortado, simplemente haz cuenta, son 20 millones de abortos por año. En 10 años son 200 millones. Si son 20 millones por año, en 10 años son 200 millones. En 50 años son 1,000 millones de seres humanos que no nacieron, que fueron abortados. Entonces, algunos eruditos expertos estiman que la población mundial de entre los salvos, los no nacidos, los abortos, los niños, los que sobrevivan durante el imperio del anticristo, que van a ser como unos 1,000 millones posiblemente, estiman que la población mundial va a ser de unos 50,000 millones. Agrégale 10,000 millones de ángeles que se traiga Cristo con él, porque no se va a traer a todos, se va a traer a unos cuantos para ayudarnos a gobernar aquí. Entonces vamos a estar habitando este planeta Tierra unos 60, 70,000 millones de seres humanos. No va a haber tentación, no van a haber demonios, pero sí va a haber carne. El pecado mora en la carne, y los que no han sido glorificados como nosotros lo estaremos allí, que van a ser humanos y que van a poder vivir 1,000 años, que es el tiempo diseñado por Dios desde el Edén, cuando la muerte no existía. Entonces, porque Matusalén vivió 969 años. Entonces, la tendencia del pecado a la rebelión es lo que va a ser la necesidad de un gobierno con vara de hierro, con disciplina. No van a haber guerras, pero sí vamos a tener que sofocar toda rebelión natural de la carne. Entonces, imagínense, lo primero que se va a tener que hacer es remover los escombros. ¿Quiénes van a remover todos esos escombros? Pues los salvos que no salvaron su alma, los salvos que no hicieron tesoros en el cielo. Si tú y yo hacemos tesoros en el cielo, ¿qué vamos a hacer durante la remoción de los escombros? Dirigir a otros para que lo hagan. Y después va a venir la construcción de las calles, las autopistas, los edificios, los puentes. ¿Quiénes van a hacer el trabajo rudo? Pues los que simplemente vivieron en esta vida ignorando la cruz, viviendo para sí mismos, o los que se salvaron al último minuto, por decirlo así. Pero los que hemos servido a Cristo y nos hemos negado a nosotros mismos, vamos a estar gobernando, vamos a estar como regidores juntamente con Cristo y con los 144,000 y los mártires y los patriarcas y todo. Entonces es emocionante. Ahora sí que es el mundo perfecto, ¿no? Sin embargo, va a haber una gran cantidad de seres humanos que no han podido decidir entre el bien y el mal, y es cuando Satanás es suelto. Estiman que en 3 años y medio le va a tomar. Va a ser una rebelión, ¿sí? Y entonces van a ser aplastados. Va a caer fuego del cielo que los va a consumir a todos. Inmediatamente después de eso, y es importante tener en mente eso, inmediatamente después de eso, de la aniquilación de todos los impíos, porque ahí sí van a estar reunidos todos los pecadores que se han unido al diablo. Ahora sí el pecado va a ser exterminado totalmente. Inmediatamente después de esto viene el juicio final. Con eso en mente, vamos a leer Apocalipsis 20 del 11 al 15, porque una vez que esto pasa, entonces sigue inmediatamente lo que dice el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios,
y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellas, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a examinar palabra por palabra aquí. Este juicio describe el juicio final de todos los incrédulos de todos los tiempos, desde Caín hasta el último impío en el imperio del anticristo y el último impío después del milenio, porque aquellos que se unan a Satanás en su rebelión, pues van a ser impíos, que van a ser lanzados también y van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Qué vergüenza, ¿verdad? Que pareciera ilógico, ¿no? A mí, cuando yo hablo esto, a menudo se me acerca alguien y me dice, es que yo no puedo creer que alguien que después de estar 1000 años con Jesús, viendo el reino de Dios en la tierra, una vida perfecta, donde ya no necesitamos trabajar para vivir, porque el 90% del trabajo que el ser humano hace, lo hace para comer. La comida va a estar en la calle, en el patio, uno va, simplemente extiende la mano y come, así de sencillo. ¿El trabajo para qué va a ser? 1, para reconstruir. 2, para enseñar la palabra de Dios a los miles de millones que no la conocen, para instruirlos, para adoctrinar, para discipular, para celebrar. Van a ser 1000 años que cuando tú te pones a ver todo lo que se tiene que hacer, la verdad es un tiempo apenas si suficiente, porque vamos 2000 años y la tecnología todavía está atrasadísima, todavía hacen falta descubrimientos de muchísimas cosas, todavía no se exploran todos los rincones de la tierra, ni siquiera el 10% de los misterios del mar o de las estrellas, o sea, va a ser fascinante. No van a haber escuelas, obviamente, si hay escuelas va a ser para aprender de Cristo, todo la tierra va a ser llena de la gloria de Dios, del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar, todo va a estar enfocado a conocer a Cristo, a conocer la Biblia. Entonces, ¿cómo es posible que después de esos 1000 años le crean al diablo y se unan a él? Pues de la misma manera preguntamos cómo es posible que los ángeles, viendo la gloria de Dios en el cielo y la creación de Dios en el cielo, y viendo a Dios cara a cara, se pudieron unir una tercera parte, uno de cada tres ángeles se unió a Satanás. Entonces, si de acuerdo con los expertos, los que no estén glorificados y van a tener hijos durante esos 1000 años, ascenderían a unos 30,000 millones posiblemente. Son especulaciones, pero nos da una ligera idea de lo que podría pasar si Satanás logró convencer a uno de cada 3 ángeles, pues va a lograr convencer a uno de cada 3 seres humanos. Acuérdense, tuvo 1000 años con el pico cerrado para pensar en cómo hacerlo, para planear su estrategia y querer dar el último golpe, que no lo va a lograr, obviamente, pero es impresionante que uno de cada 3, o sea, el 30%, la tercera parte, va a ser engañada por el diablo. Y esos también van a ser juzgados. Y van a ser juzgados mucho más severamente. ¿Por qué? Porque ya sabían, ya conocían, tenían todas las ventajas sobre todos. Pero también podemos ver a los fariseos, a los escribas, a los intérpretes de la ley, a los sacerdotes judíos. Vieron los milagros de Cristo, constataron la resurrección de Lázaro. ¿Y qué es lo que hicieron? En vez de creer, dijeron, matémosle porque no lo podemos parar. Si lo dejamos que siga, todos van a creer en él.
Es un misterio, pero la verdad, qué bendición que hemos creído. Si hemos creído y estamos aquí, es porque un milagro Dios tuvo que hacer en nuestra vida. Entonces, todos los incrédulos de todos los tiempos van a ser juzgados aquí. Mateo 10:15 dice que Sodoma y Gomorra y los que rechazan el evangelio serán castigados, serán juzgados en el juicio del gran trono blanco. También nos dice Mateo 11 del 22 al 24 que Tiro, Sidón, Corazín, Betsaida y Capernaum. ¿Por qué? Porque en Tiro y en Sidón, que no conocieron el evangelio, Jesús dijo, si en Tiro y en Sidón, si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en Corazín, en Betsaida y en Capernaum, se hubieran arrepentido. Por tanto, el castigo será más tolerable en el día del juicio para los de Sodoma y Gomorra, para los de Tiro y de Sidón, que para Corazín, Betsaida y Capernaum. Cada nación ha recibido el evangelio y la mayoría de las naciones lo ha rechazado. Entonces, aquí va a estar incluido México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Brasil. Cada nación, obviamente, está aquí diciendo que Capernaum va a ser llevada hasta el Hades, pero en Capernaum había discípulos. Obviamente, así como sucedió en Sodoma, que Dios envió, bueno, Dios mismo en la teofanía de dos ángeles fueron a sacar a Lot y a su familia de Sodoma. Tú y yo vamos a ser sacados de la nación en la cual estamos, vamos a ser arrebatados antes de que el juicio caiga con todo el peso sobre las naciones de esta tierra, porque Dios es muy específico. Dios no va a juzgar a nadie injustamente. También en Mateo 12:36 y Hebreos 9:7 dice que todos los seres humanos, todos sin excepción, seres humanos, no existen los marcianos, nada más los seres humanos. Algunos parecemos marcianos a veces, pero los seres humanos todos vamos a ser juzgados. También dice en Mateo 12:41 que Nínive va a ser juzgada. La reina del sur dice que va a condenar a los de Nínive porque vino desde muy lejos a escuchar la sabiduría de Salomón, y los de Israel tenían al más sabio ahí y no lo querían oír. También en Juan 12:48 dice que los que rechazaron la palabra de Jesús van a ser juzgados en ese día. Jesús dijo, yo no vine a juzgar al mundo, vine a salvarlo. El que me oye y rechaza mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día del juicio final. A Jaime lo criticaron mucho. Yo pues conviví 33 años con él. Toda la vida escuché críticas contra Jaime y también las escuché contra mí. Porque una vez Jaime dijo, pues mientras yo viva, vamos a hacer las cosas conforme a Cristo, y mientras yo viva, vamos a hacer lo que Jesús dijo, le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Y alcé la mano y le dije, pues añádele algunos años más que Dios me deje después de ti. Vamos a seguir con Jesús y con Jesús y con Jesús y con Jesús. Si estamos equivocados, yo le dije una vez a uno, mira, si estamos equivocados por poner a Jesús por encima de todo y de todos, pues yo le voy a reclamar al Señor Jesús el día del juicio. Le voy a decir, oye, en Juan 12:48 dijiste tú, que es tu palabra, lo que salió de tus labios, la regla del juicio en el día final y en el tribunal. Porque cuando se habla del juicio del gran trono blanco, se habla del juicio de los impíos. A mí me llamó mucho la atención que no se mencione el tribunal de Cristo en el Apocalipsis, que pareciera como que se le escapó a Dios, pareciera como que lo omitió, pero no lo omitió. El juicio del gran trono blanco es para los impíos y el tribunal de Cristo es para los creyentes. No sabemos con exactitud en qué lugar está, si va a ser al principio del milenio, a la mitad del milenio o al final. Lo más lógico es que sea al principio, porque dice que en el tribunal
se nos van a dar recompensas, y parte de esa recompensa que se va a dar, pues son autoridades y tronos y funciones a desarrollar de autoridad durante esos 1000 años. La gran mayoría de los eruditos afirma que el tribunal de Cristo va a ser al comenzar el milenio. El punto es que el juicio del gran trono blanco pone la base para lo que va a ser o ya fue o está por pasar. Algunos dicen primero va a ser el juicio del gran trono blanco y después el tribunal de Cristo. Como quiera que sea, el juicio del gran trono blanco siente el precedente para el tribunal de Cristo, y no lo menciona aquí porque es algo que va a ser entre Dios y sus santos y sus hijos. Algunos dicen no, el tribunal de Cristo va a ser antes de la segunda venida de Cristo, y eso me parece bastante lógico, que antes de que pues vengamos a la tierra, pues Dios ya tenga resuelto todo con sus hijos allá arriba. El punto es que nos da una idea de cómo va a ser o cómo fue ya el tribunal de Cristo. Si el juicio ante el gran trono blanco es conforme a la palabra de Jesús, pues el tribunal de Cristo también lo es, porque Dios no puede hacer dos tipos de juicios o establecer una ley para uno y otra ley para otros. La ley es la misma para todos. También en Hechos 17:31 dice que va a ser juzgado el mundo entero, todo el mundo. También Hechos 24:25 dice que los reyes y gobernantes van a ser juzgados ante el gran trono blanco, como vamos a ver ahorita, que dice que eran los muertos grandes y pequeños. También en Romanos 2:5 dice que ante el gran trono blanco van a estar los no arrepentidos, los contenciosos, los que desobedecen a la verdad, los que obedecen a la justicia, todos los que hacen lo malo. También en Romanos 2:16 dice que los secretos de los hombres van a ser expuestos el día del juicio. Y en 2 de Pedro 2:9 y 3:7 dice que los injustos, los hombres impíos, van a estar enfrentando el juicio ante el gran trono blanco. Y Judas 6, los ángeles caídos también van a ser juzgados aquí, porque Satanás y todos sus demonios van a ser echados al lago de fuego. Vamos a corroborar, a confirmar lo que ya sabemos. Después del juicio del gran trono blanco, son lanzados al infierno todos. Y el infierno no fue creado para los hombres, fue creado para el diablo y sus ángeles. Después vamos a hablar sobre el infierno, ¿sí? El juicio ante el gran trono blanco. Jesús se refiere a este suceso como la resurrección de condenación. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre él. ¿Por qué? Porque tenemos que morir 2 veces y tenemos que nacer 2 veces. Por eso es que morimos cuando nos bautizamos en agua, pero los que no creen y no se bautizan en agua, pues tienen que volver a morir otra vez, y es cuando resucitan, no para vida, sino para condenación. Este juicio tiene un lugar en el vacío indescriptible de espacio y tiempo que existirá entre el fin del universo actual, capítulo 20:11, y los cielos nuevos y tierra nueva, capítulo 21:1. Terminan los 1000 años y entonces está a punto de comenzar los cielos nuevos y la tierra nueva, y en ese espacio de tiempo allí sucede el juicio ante el gran trono blanco. Nadie sabe ni puede especular cuánto va a durar este juicio. Hay quienes han hecho cálculos, porque si va a pasar uno por uno, 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 delante de Dios, y vamos a estar en un tribunal, los santos, para juzgar a los impíos y al diablo y a sus ángeles, y a cada uno se le va a pasar la película de todo lo que hizo. ¡Wow! Esto puede tomar otros 1000 años, fácilmente. Pero ya
no hay forma de medir el tiempo. Ya igual esto entra dentro de una dimensión espiritual, porque ya habla de que ya están resucitados todos, resucitados los muertos sin Cristo, resucitados los que ya morimos en esta tierra y resucitamos con Cristo, y todos los que se salven, que no le hagan caso al diablo, pues van a ser transformados como nosotros. Ya no va a haber ningún ser humano de carne y hueso humanos en este punto. Todos vamos a estar resucitados. Los santos para glorificación y los impíos para condenación. Entonces igual lo que pase allí dure 1000 años en el tiempo humano, pues puede ser que para Dios dure un día, ¿no? O eso se vea como un día, porque el tiempo es relativo. La Biblia nos muestra que cuando alguien muere se duerme, y cuando abre los ojos ya llegó la resurrección. Yo les he dicho a menudo, ¿quieres más o menos saber cómo va a ser la muerte, cómo se va a sentir cuando mueras? Cuando estés viendo, no sé, una película, o estés escuchando una prédica, o en un domingo estés en la iglesia y estés así cabeceando de que estás a punto de que te duermas, esos últimos momentos conscientes en que quieres aguantar el sueño y no puedes porque ya el sueño te vence, así es como cuando te mueras. Porque la muerte es dormir. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de eso. ¿Y la resurrección cómo va a ser? Pues cuando te despiertas por la mañana, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó entre que te dormiste y despertaste? ¿6, 8 horas? ¿3 horas? La verdad, tú no fuiste consciente del tiempo desde que te duermes hasta que te paras, a menos que veas, son las 6 de la mañana, son las 4 de la mañana. No eres consciente, entras a una dimensión diferente. De igual forma, van a pasar 1000 años, o 100 años, o un año, o un día, y para ti es como si te dormiste ayer y despertaste hoy. ¡Qué maravilla! Entonces, esto es lo que va a pasar inmediatamente después de la victoria de Cristo, el trono blanco. Entonces dice Apocalipsis 20:11, el siguiente texto: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Vi, no estaba cerca Juan, porque cuando ve está a su vista, pero no está al alcance de su mano. Cuando está al alcance de su mano dice, miré. Entonces él ve el gran trono blanco y ve a alguien que está sentado en él. 33 veces en Apocalipsis se menciona trono. Este es el trono blanco, el trono de juicio que permanece elevado, puro y santo. Ese gran trono blanco está sobre la tierra. Dios se sienta en el trono como juez. Esto nos lo dice claramente Apocalipsis en el capítulo 4, versículos 2, 3 y 9, en el capítulo 5, 1, 7 y 13, en el capítulo 6, 16, en el 7, 10 y 15. Es Dios quien está sentado en este trono en la persona del Señor Jesucristo, porque dice que en el trono está el Todopoderoso y a la diestra del trono está Jesús, pero luego describe al Todopoderoso como Jesús y a Jesús como al Todopoderoso, y en el 21, 5 a 6, Juan 5, 22, 29 y Hechos 17, 31, nos dice que es Jesús el que está sentado en el trono como juez y es el que ha sido puesto por juez de vivos y muertos. Y es que ya entendimos que en el cielo hay 7 dimensiones y el único Dios que existe se manifiesta en una como el Padre, en otra dimensión como Jesús y en otra dimensión como el Espíritu Santo. Entonces es al final de cuentas el mismo. Luego dice que de delante de este trono huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Juan ve cómo el universo viejo y contaminado dejó de existir. Pedro describió esto así en 2 de Pedro 3, del 10 al 13, nos lo
nos lo dice así o nos explica. ¿Cómo es esto que la tierra y el cielo huyen y que ya no se encontró lugar para ellos? Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y las obras y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, si la tierra y el cielo huyen de delante del trono, entonces el juicio del gran trono blanco no se desarrolla en la tierra física como tal, porque la tierra y el cielo huyen, y esa palabra huyen es la misma raíz de la palabra se esfuman, ¿no? Como por diciendo, oye, y el que estábamos se esfumó, o sea, desapareció, ¿no? Se peló, se huyó, pues, ¿no? Entonces, lo que nos está literalmente diciendo Apocalipsis 21:11 es que cuando el trono se pone sobre la tierra, es tal el poder de la magnitud del juicio de Dios que la tierra y los cielos se deshacen, como dice la profecía, como una cortina se envuelven y desaparecen. Queda un vacío, porque todavía no viene el cielo nuevo y la nueva tierra, ya está hecho, pero todavía no aparece. Entonces este es un lugar, no en el espacio, porque el espacio, Mercurio, Venus, Plutón, Antares, las galaxias, todas desaparecen delante del trono de Dios. Entonces es en algún lugar en el cielo que existe hoy, en el tercer cielo, en la morada de Dios. Y entonces viene el juicio. El universo deja de existir mediante un acto divino que es todo lo opuesto a la creación original. Cuando se crearon los cielos, cuando el universo de millones y millones de estrellas se hicieron con una simple palabra. Y dijo Dios, haya en la expansión estrellas que señoreen en la noche. Y fue así. Y las estrellas fueron creadas con una palabra de su boca. O sea, al instante, así. Bueno, pues al instante van a desaparecer de miedo y de pavor delante del juicio del gran trono, del gran trono blanco. ¿Se imaginan lo espeluznante que va a ser esto? Los sellos, las trompetas, las copas, no son nada comparado con lo que viene ahora. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán. La palabra pasarán es una palabra muy fuerte, quiere decir serán deshechos, serán desmenuzados, serán extinguidos, serán evaporados. Pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque en el gran trono blanco, lo que rige, lo que gobierna, pues, la regla, son las palabras de Jesús. Entonces dice en Apocalipsis 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Dios está en su trono, es Jesús en el trono, y de pronto aparecen delante de él todos los muertos, de todas las generaciones, desde Caín hasta los últimos que se unieron al diablo después del milenio. Todos están aquí. Estarán de pie en un sentido judicial, como prisioneros culpables y condenados que se ponen delante del tribunal de la justicia divina. No quedarán pecadores con vida en el universo destruido, porque ya no existe. Ya suponte que algunos hombres hicieron una colonia en Marte, ¿no? Este hombre de veras pareciera como si el anticristo fuera, dice, se llama Blankis, Elon Musk,
Es un genio el tipo, de veras quiere hacer viajes a Marte y ver si pueden colonizar Marte. Bueno, si colonizaran, de allí los baja Dios y ya no hay lugar a donde se puedan ir. Ya no existe lugar porque ya no existe nada. Ya no hay tierra, ya no hay luna, ya no hay sol, ya no hay planetas, ya no hay constelaciones, ya no hay Vía Láctea, ya no hay nada. No quedarán pecadores con vida en el universo destruido, porque todos los pecadores fueron matados y todos los creyentes fueron glorificados. Entonces aquí están todos los muertos, ya el pecado ya fue aniquilado y fue concentrado en todos estos que rechazaron, no una ni dos, sino múltiples veces, incontables veces, la gracia y la misericordia de Dios. Y luego dice, continúa en el versículo 12, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Habla de los libros de cada uno de nosotros tiene un libro. En los libros quedarán registrados todos los pensamientos. Imagínate, todas las palabras, todas las obras de los pecadores. ¿Te imaginas eso? Hay quienes van a tener una biblioteca completa de sus puros malos pensamientos y de todas las palabras vanas que han salido de sus bocas, en virtud de la omnisciencia divina, porque Dios lo sabe todo. Si hoy en día el hombre tiene registrado, como le llaman en la nube, en el internet, en el espacio cibernético, todas las conversaciones telefónicas, todo lo graban. No lo ven, pero si de pronto alguien se sale de rumbo, simplemente van y toman todo lo que ha dicho y buscan algo que haya, pues, o sea, dicho mal, algo que haya hecho mal y lo exhiben, lo extorsionan y lo sacan del camino. Pero todo está. Hay una película que qué lástima que no tuvo éxito. Después les digo cuál es. Ya se las dije hace un tiempo. Pero ya no hay nada oculto. Todo lo que hablas, todo lo que haces, todo lo que dices, la única forma que no pueden saber lo que dices y lo que haces es que no tengas ni celular, ni computadora, ni internet, que vivas en la época de las cavernas, pues, que no uses nada tecnológico, porque en todo lo tecnológico se queda eso grabado. Y si el hombre tiene eso, pues, ¿tú crees que Dios no tiene el registro completo de cada uno? Entonces, estos libros servirán para proveer las evidencias irrefutables para una condenación eterna. Dios va a juzgar a la gente. Mira, estos son tus actos. Estas son las veces que se te habló. Estas son las veces que rechazaste el evangelio. Estas son todas tus obras malas con base a lo que dijo Jesús, no a lo que la cultura dice. Sin embargo, el libro de la vida contiene los nombres de todos los redimidos elegidos según la misma omnisciencia de Dios. Daniel 12:1 lo habla, los que están escritos para vida eterna, y primera de Pedro 1:2 tiene una palabra muy elegante allí que la mayoría pasa por alto cuando dice elegidos según la presciencia de Dios. No es la presencia, es presciencia, o sea, el conocimiento anticipado de Dios. Dios todo lo sabe. Entonces, a pesar de que van a estar condenados por todo lo que hicieron malo, de acuerdo a la palabra de Cristo, van a estar reprobados, van a ser hallados culpables, porque la constitución va a ser la palabra de Jesús en los evangelios. Se va a abrir el libro de la vida y se va a buscar su nombre, simplemente para rectificar y corroborar que no está escrito. Porque el libro de la vida fue escrito antes de la fundación del mundo y los que no están inscritos allí no fueron inscritos desde antes de la fundación del mundo. Es un error teológico decirle a alguien cuando recibe a Cristo, acabas de recibir a Cristo, tu nombre acaba de ser escrito en el libro de la vida. No es cierto. Si él recibió a Cristo y de verdad creyó y es salvo, su nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la creación del mundo. Entonces,
porque Dios ya sabía de antemano. Y dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fíjate, juzgados por sus pensamientos, juzgados por sus palabras, juzgados por sus acciones, comparados al parámetro perfecto y santo de Dios, de acuerdo a Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, primera de Pedro 5, sed santos como Él es santo, y serán hallados indignos y culpables ante Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué de nosotros que estamos en Cristo? Bendito sea Dios por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo borra, elimina nuestros pensamientos malos y nuestras obras inicuas, las borra del libro nuestro, porque cada uno tenemos un libro. Si la goma de borrar de la sangre de Cristo fuera una goma, yo creo que conmigo nada más ya se hubiera desgastado toda. Pero es inagotable, su misericordia es infinita, sus misericordias se renuevan cada mañana hay una goma nueva, hay un borrador nuevo. ¡Qué bendecidos somos! Habrá diferentes castigos en el infierno, porque los muertos serán juzgados según sus obras. Fíjense, en Mateo 10, 14 y 15 y 11, 22, dice que para los que rechazaron el evangelio, el castigo será peor que para Sodoma y Gomorra, Tiro y Sidón. Fíjate, ¿qué abundaba en Sodoma y en Gomorra? Abundaba el homosexualismo, abundaba la pedofilia, abundaba el sexo con los animales, abundaba la perversidad sexual y las violaciones. ¿Qué abundaba en Tiro y Sidón? El homicidio, la violencia. Fíjate, el secuestro. Fíjate en esto. Peor pecado que el homosexualismo, que el secuestro, que el asesinato, es la incredulidad. ¿Cuánta gente nunca hace nada en su vida? Ah, pero todo el tiempo se anda persinando y todo el tiempo se anda dando de golpes de pecho y todo el tiempo anda con su virgencito, con sus San Judas y nunca hace nada malo. Pues esos, dice la escritura, son peores que los homosexuales y que los asesinos. Muchos estigmatizan, ay, esos homosexuales, esos asesinos, esos secuestradores. Pues hay alguien peor, de acuerdo con Jesús, aquel que rechaza el evangelio. Yo conozco a muchos, les he hablado a muchos de Jesús y muchos me han rechazado las buenas nuevas, no quieren arrepentirse, no quieren nada con Jesús. ¡Qué terrible! Cambiemos nuestra mentalidad y de verdad clamemos por esta humanidad, por esta sociedad incrédula que cada vez se va más hacia el humanismo, hacia los derechos humanos, tú tu vida, yo mi vida, no te metas conmigo, todos en paz, déjame vivir, déjame ser. También en Marcos 12 dice que los escribas que abusan de las viudas van a ser castigados más severamente. Fíjate, usan la palabra de Dios para despojar a las viudas de sus casas o para abusar sexualmente de ellas. ¡Qué ruin, qué infame! Usar a Dios para abusar de una mujer desamparada. También en Lucas 12, 47 al 48 habla de muchos azotes y pocos azotes. Dice que al que conociendo la voluntad de su amo no la hizo, recibirá muchos azotes, pero aquel que no la conocía y no la hizo recibirá pocos, o sea, van a ser azotados. Sodoma y Gomorra, Tiro y Sidón van a recibir castigo, pero aquellos que conocieron el evangelio van a ser castigados peor que ellos. En segunda de Pedro 1,
2 del 1 al 7 habla de los falsos profetas, de los líderes que hacen mercadería, de los líderes que cobran por predicar, de los líderes que nada más andan pide y pide y pide dinero, de los líderes que buscan gloria para ellos, de la mayoría, no todos, pero la mayoría de los que salen en la televisión son así, porque sus frutos lo muestran. Dice que esos van a estar en el infierno en la más densa oscuridad. O sea que hay un infierno dentro del infierno, como el módulo de máxima seguridad dentro de una cárcel. No basta con que sea cárcel, los tienen debajo de la tierra, no tiene que entrar por un túnel y allí abajo están los peores de los peores. Esos van a ser los líderes que usan la palabra de Dios para sus propios fines. Luego habla del mar, la muerte y el Hades. Y aquí hay un misterio, porque empieza diciendo en el versículo 13 que el mar entregó los muertos que había en él. Hay mucha discusión teológica acerca de esto. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Muchos van a caerse de sus sillas por las cosas que vamos a descubrir aquí, porque hasta el día de hoy yo he oído a muchos que no saben qué onda con esto del mar, mucho menos saben de la muerte, piensan que hay un ángel allí y hay quienes hasta veneran al ángel que le mal llaman Santa Muerte, y respecto al Hades no tienen ni la más mínima idea. Pero esta es la muerte segunda para los impíos. Nosotros ya morimos una segunda vez. ¿Cuál fue? Pues nuestra muerte física, porque la primera vez que morimos fue con el bautismo y la segunda vez que morimos es cuando morimos físicamente. Cuando Jaime murió, expiró en esta tierra, murió por segunda vez. La segunda muerte ya no tiene poder sobre él. Esta segunda muerte. Los tres términos, el mar, la muerte y el Hades, describen lugares que albergan muertos. Todos los muertos injustos serán presentados delante de Dios en el juicio del gran trono blanco y ninguno de ellos escapará. Ya no habrá a dónde ir. De todos los lugares en que se hubieran depositado los cuerpos de los muertos injustos, saldrán cuerpos resucitados preparados para ser lanzados al fuego, al lago de fuego por la eternidad. En Lucas 16, Jesús reveló qué sucede con el alma y el espíritu humanos al momento de morir. Lucas 16 no es una parábola. Por favor, aun cuando las Biblias dicen parábola del rico y Lázaro, Lucas 16 no es una parábola. Hay 70 parábolas en toda la Biblia y ninguna contiene nombres propios ni referencias a personajes históricos. Esta sí menciona a Abraham, a los profetas, la ley menciona el nombre de Lázaro. Entonces, por Lázaro vinieron los ángeles y lo llevaron al paraíso. Después de la resurrección, es Jesucristo mismo quien viene por nosotros y nos lleva delante del trono a dormir en espera de la resurrección. ¿Dónde están los que se han muerto sin Cristo? ¿Dónde está Jorge Huerta? ¿Dónde está Jaime Guerrero? ¿Dónde está Carlos Sánchez? ¿Dónde están todos ellos? Están durmiendo delante del trono de Dios, esperando la resurrección de los muertos. Al rico dice que simplemente lo sepultaron y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Por la revelación de las Escrituras, podemos deducir con seguridad que fue Dios mismo quien llevó el espíritu y alma del rico al Hades. En ninguna parte de la Biblia, aquí está mal este texto, en ninguna parte de la Biblia se enseña que hay un ángel de la muerte o que la muerte sea un ángel dedicado a llevar los muertos. Eso proviene de la mitología griega y de las herejías de la cábala de los judíos. Ojo, ay, el ángel de la muerte pasó a cada casa de los egipcios. No, señor, lea bien la Biblia. En Éxodo dice Jehová, yo pasaré a cada casa y yo mataré a los primogénitos. Lea bien la Biblia. No se confundan.
No te dejes contaminar por la filosofía vomitada por Satanás en tantas porquerías que hay en el mundo. Dios es el único que tiene poder sobre la vida y la muerte. Primero de Samuel 2:6 dice: Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. La muerte no es un ser en sí, sino la consecuencia del pecado. Génesis 2:17. El día que desobedezcas, ese día morirás. Es una ley espiritual que no se puede quitar ni se puede evitar, como la ley de la gravedad, que se puede resistir y superar. Yo tengo esta taza ahorita en mis manos. Yo estoy resistiendo la ley de la gravedad. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Puedo estar así un día, tarde o temprano voy a caer dormido y la taza se va a caer, porque la puedo resistir, la puedo superar, pero no para siempre, porque siempre va a estar allí la ley de la gravedad. Nadie la puede quitar. Ahí está, y la puedo sostener, y los aviones vuelan y superan mientras tengan gasolina, porque esos futbolistas jóvenes que iban en ese avión, se les acabó la gasolina y la ley de la gravedad hizo su trabajo y el avión se desplomó y se murieron todos. Esa es la muerte. La muerte es inevitable, insuperable. La puedes combatir y la puedes pelear y te cuidas y te curas, pero tarde o temprano la muerte nos llega a todos. No porque venga un ángel así con un traje negro y una hoz. Eso es una fantasía mitológica. Es un principio, es una ley espiritual que Dios estableció como consecuencia del pecado. Entonces, cuando alguien muere, esa ley espiritual de la muerte hace descender por designio de Dios las almas y espíritus de los impíos al Hades. Pero Jesucristo venció la muerte, venció para siempre esa ley y no está sujeto a ella, ni tampoco lo están los que hemos creído en él. Por eso, al morir, Jesús nos lleva directamente al trono de Dios. Entonces, al momento de Jesús venir a la tierra en su segunda venida, habrá muertos en el Hades, todos los muertos sin Cristo desde Adán. Habrá muertos que recién hayan muerto y estén en proceso de descender al Hades, porque eso les toma tiempo, entregados por la muerte, y los que hayan muerto en el mar también serán llevados al juicio. La mayoría de los expertos asegura que los que mueren sin Cristo en el mar y no fueron sepultados en tierra, sus almas y espíritus se quedan allí. Aseguran que es como un segundo Hades o un Hades alterno, ya que así como Dios sepulta nuestros pecados e iniquidades en lo más profundo del mar, de igual modo puede encerrar a los muertos en el mar en las profundidades. No todos los eruditos están de acuerdo con esta postura, pero pocos pueden dar una explicación respaldada por la Biblia a la expresión de que el mar entregará a sus muertos en el día del juicio. Entonces, no hay una claridad respecto a eso, pero si lo dice Apocalipsis es que así es. Hades es el vocablo griego que significa sepultura o sepulcro, y en hebreo se escribe Seol o Sheol, y es el lugar a donde son llevados los muertos sin Cristo por la muerte, que no es un ángel, sino es una ley, es algo que los atrae al morir. El Hades o Seol es el lugar temporal a donde van los muertos sin Cristo antes de ser llevados a juicio y después serán echados al lago de fuego eterno que arde con fuego y azufre por siempre. Entonces acaba diciendo en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el destino final para los impíos, que será un lugar de castigo eterno para todos los rebeldes no arrepentidos, tanto ángeles como humanos. Este es un lago de fuego eterno, creado por Dios, como les decía hace un rato, para el diablo y sus ángeles, pero al cual irán a parar todos los que sigan al diablo y hagan el mal. Jesús habló mucho acerca del castigo eterno, lo llamó como horno de fuego,
allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo llamó como infierno de fuego, fuego eterno, lago de fuego eterno, infierno, fuego que no puede ser apagado, fuego que nunca se apaga, fuego que nunca se apagará. Así lo describió Jesús. El lago de fuego arde con azufre, que es una roca sulfurosa y amarillenta que muchas veces va acompañada de fuego y humo en Apocalipsis. El azufre es abundante en la región del Mar Muerto y al encenderse, esos depósitos se derriten y producen torrentes calcinantes y gases sofocantes. El azufre, junto con el fuego, siempre se vincula con el juicio de Dios, de acuerdo a lo que dice en Génesis, en Salmos, Isaías, Ezequiel y en Lucas. Muchas sectas niegan la existencia del infierno, alegando que la palabra infierno no existe en la Biblia, pues se tradujo así del vocablo Gehenna, que era un valle angosto en Jerusalén donde se incineraba la basura. Era el basurero municipal. La palabra infierno del latín infernum, porque ni siquiera es una palabra griega, fue popularizada por Dante Alighieri por su novela de fantasía. Es una novela de ficción que se llama El infierno de Dante y no tiene ninguna base bíblica. Se tradujo infierno en la Reina Valera porque se asociaba con el lugar de castigo eterno. Todo el mundo lo conocía así. La mayoría de la gente no leía la Biblia en ese tiempo. Sin embargo, aunque no existe esa palabra, sí existe el lago de fuego eterno, que al final de cuentas es lo mismo. A mí vienen y me dicen, oye, el infierno no existe. Le digo, tienes razón, el infierno no existe, pero sí existe el lago de fuego eterno. Existe un lago que arde con fuego y azufre para toda la eternidad, en donde van a ser lanzados todos los impíos. ¿Qué importa que no existe el infierno? Existe un lugar de castigo eterno que lo llama el Apocalipsis el lago de fuego eterno. Entonces, al final de cuentas es lo mismo. Yo le llamo infierno porque como la gente no lee, pues como que no sabe. Entonces, ¿para qué? Para que les quede claro el lugar de castigo eterno. Pero es importante poder rebatir a los que contradicen y a los que te sacan eso de que la palabra es, se llama Gehenna, y Jesús estaba hablando de ese valle donde se quemaba la basura, porque constantemente mantenían eso con fuego las 24 horas para que la basura no produjera pestes ni otras cosas. Pero al final de cuentas es lo mismo. Entonces, al lago de fuego son echados en este orden: la bestia y el falso profeta primero, después Satanás, después la muerte, que si bien no es un ángel o un ser, ese principio, ese poder que es como la gravedad, es como si de pronto alguien descubriera cómo quitar la gravedad del planeta Tierra. Y esa gravedad, que es algo real, porque es algo que nos atrae hacia abajo, es quitada y entonces podemos pues volar y podemos pues bajar y movernos a nuestro arbitrio. Por eso es que Jesús volaba, porque como ya no tenía la carne humana, que el pecado reside allí, la naturaleza humana, resucitado, él podía entonces volar, atravesar paredes. La ley de la gravedad ya no tenía ninguna influencia sobre él. Entonces, ese poder que se llama muerte, que venció Jesús, también va a ser echado al lago de fuego, porque va a tener efecto sobre los moradores. O sea, los muertos van a seguir muriendo por la eternidad, aun cuando no van a dejar de existir ni de sentir dolor. El Hades va a ser echado ahí, o sea, el lugar físico que albergó a todos los muertos. No dice que el mar va a ser echado al lago de fuego, simplemente dice que el mar entrega a sus muertos. Entonces, habría que investigar un poco más acerca de eso, si el mar es como una extensión del Hades en la profundidad,
pero es algo que no es claro. Especular pues sobre eso, acuérdense, no le podemos agregar al Apocalipsis lo que no diga. Y todos los muertos que murieron sin Cristo y no se hallaron inscritos en el libro de la vida y fueron hallados culpables delante del trono de Dios. El juicio del gran trono blanco es una realidad. Por eso debemos predicar, debemos anunciar, debemos vivir para predicar el evangelio. ¿Cómo aplicamos eso hoy? Hay una escritura que es muy clara. Si va a haber un juicio para los impíos, pues Dios es justo, también va a haber un juicio para los justos. Y en ese juicio vamos a ser juzgados por nuestras obras, no para condenación, sino para recompensas, para autoridad en el reino. Y dice así, 2 Corintios 5, del 9 al 11, lo leo, pidiendo a Dios que hable la palabra por sí sola a nuestro corazón y lo pongamos en práctica. Dice, por tanto, procuramos también. Procurar es intentar algo, es hacer algo repetidas veces hasta conseguirlo. Procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Serle agradables ¿a quién? A Dios. Porque es necesario, no es opcional, necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a sus conciencias. Padre, te damos muchas gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias porque la enseñanza del lago de fuego del infierno no es para nosotros los creyentes. Gracias porque si hemos creído en Cristo, no vendremos a condenación. Hemos pasado de muerte a vida y nos libraremos de eso, Señor. Pero va a haber un tribunal y también vamos a ser juzgados por nuestras obras, nuestros pensamientos y nuestras palabras. Y ahí va a ser revelado, el fuego va a revelar si edificamos con oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno u hojarasca. El fuego manifestará la obra que cada uno hemos hecho. Padre, que procuremos, que intentemos, que no desistamos, que perseveremos en vivir de tal manera que te seamos agradables, bendito Padre. Sea que estemos solos o que estemos acompañados, pero que siempre tengamos esto en cuenta, que vamos a comparecer delante de tu tribunal, Jesús. Ay de aquellos que estén delante del trono blanco. Gracias, porque tú nos has librado, Señor. Y si alguien todavía tiene temor, Señor, tú le estás llamando a que se arrepienta, porque en el arrepentimiento hay tristeza y dolor, pero es para vida. Y hay gozo de saber el futuro, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén.